Então, mais uma vez eu cumprimento a todos, uma ótima tarde, em nome da Comissão de Direito de Família e Sucessões da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de São Paulo, em que eu ocupo a presidência, mas em nome de toda a nossa diretoria aqui da comissão, a doutora Rogéria, a doutora Daniela Mucilo, a doutora Alexandra, a doutora Amanda, todos os membros da comissão, eu dou por abertos os nossos trabalhos nesse terceiro dia de diálogos internacionais de direito de família, agradecendo aqui a presença especial da doutora Carolina Madrim Pedrenho, diretamente de Londres, da Inglaterra, que muito gentilmente aceitou o convite para participar dos nossos diálogos, da doutora Daniela Horwitz-Lennon, também diretamente do Chile aqui, que também aceitou o nosso convite. São duas queridas amigas, duas figuras fantásticas. Eu vou ler o currículo de ambas já, mas de uma gentileza ímpar, da Silvia também, que está aí participando ativamente dos trabalhos da comissão. Falo também em nome de nosso presidente Caio, nosso vice-presidente Ricardo, do nosso querido amigo Dr. Rolo também, da ESA. Agradeço a todos e agradeço também especialmente aos funcionários da OAB, da Secretaria de Comissões aqui, que também estão tornando possível esse evento. Eu vou começar aqui, antes de passar a palavra à Silvia, que vai fazer uma introdução, e passar a palavra às nossas convidadas, eu vou fazer uma leitura do currículo resumido das nossas convidadas, porque é um currículo extenso, muito vasto, e reiterar os meus agradecimentos pela gentileza de aceitarem o nosso convite. Então, a doutora Carolina Madrim Pedrenho, ela é advogada internacional, colegiada no Ilustre Colégio de Advogados de Múrcia e na The Law Society of England and Wales. Ela exerce em Londres, exerce suas atividades em Londres, onde é sócia do Dawson Corman desde o ano de 2009. É especialista em subtração internacional de menores e em conflitos internacionais de família. Está formada como advogada colaborativa, disciplina que pratica junto com intervenção e assistência em processos de mediação. Ela é autora de várias obras jurídicas, podemos citar um deles aqui, o livro Subtração Internacional de Menores e o Processo Legal para a Restituição do Menor. Ela também já recebeu inúmeros prêmios internacionais, foi eleita pela Embaixada dos Estados Unidos para participar da International Visitors Leadership Program, sobre proteção de menores, recebeu em 2016 um prestigioso prêmio que concede o editorial Legal Jordans, de advogada internacional do ano, foi reconhecido como experta para o projeto da Comissão Europeia Voice, sobre a voz do menor no processo de subtração de menores, convidada como palestrante em diversos eventos internacionais de família. Como eu disse, ela atualmente é vice-presidente da International Academy of Matrimonial Lawyers e também sócia da Associação Internacional de Juízes de Direito de Família e presidente do Colégio de Advogados de Westminster e Holborn. Agradeço muitíssimo a doutora Carolina. A doutora Daniela também tem um extenso currículo e a gente vai resumir um pouco aqui, porque senão só no currículo das duas a gente ficaria horas, mas a doutora Daniela Horwitz-Lennon, ela é advogada graduada pela Universidade do Chile, recebeu o título de advogada na excelentíssima Corte Suprema do Chile em 1999, e ela exerce como sócia da Horwitz e Companhia desde 2003. Possui estudos de pós-graduação em distintas matérias, como Sistema Processual Penal Reformado, Litigação Oral, Recurso de Proteção, Sistema Legal Norte-Americano e Teorias do Direito Civil Moderno, entre outros, cursados no Chile, na Universidade do Chile, na Universidade da Pontifícia Universidade Católica do Chile, na Universidade Diego Portales, e também no estrangeiro, na Harvard University e na California Western School of Law. Especializou em Direito de Família, tendo sido eleita também a melhor advogada de família do Chile por Leading Lawyers
no ano de 2017, e por Idealis no ano de 2019. Também realiza diversas palestras, tanto em nível nacional como internacional. Tem publicações em revista internacional de família, na International Children Law, da Jordan Publishing, e no livro Family Law, a Global Guide from Practical Law, da Thomson Reuters. Organizou várias jornadas internacionais no Chile, como uma delas eu tive a honra de participar, por gentileza da doutora Daniela, o segundo congresso anual da Associação Internacional de Juízo de Direito de Família, que foi ano passado no Chile, foi um sucesso absoluto. O terceiro congresso era para ser esse ano em Sevilha. Por força da pandemia, ele foi adiado para o ano que vem. Todos vocês estão convidados. Ela é a fundadora e ex-presidente da Associação dos Advogados de Família, membro da Associação de Advogados do Chile, vice-presidente da Comissão de Família da União Internacional de Advogados, membro da American Bar Association, membro da International Academy of Family Lawyers, membro de honra do Instituto Brasileiro de Direito de Família, membro da Société Générale de Legislação Comparée e presidente eleito da Associação Internacional de Justiça de Direito de Família, membro também da New York Bar Association e membro da ACIM. Então, currículo vastíssimo de ambas. Eu queria agradecer à Associação Internacional de Justiça de Direito de Família. Temos vários membros que estão assistindo aqui. Alguns já participaram dos nossos diálogos, como a doutora Lola, a doutora Patrícia, a doutora Luz, a doutora Paloma na semana passada, e outros vão participar ainda, como o amigo Alberto Roman, e eles estarão todos aqui para falar do direito de família. Passo a palavra agora para a Silvia Mazagão, para fazer a sua introdução. Silvia, e depois passamos a palavra para as nossas convidadas. Obrigado, Silvia. Obrigada, João. Primeiramente, boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo hoje. É um imenso prazer para mim estar aqui dividindo essa sala com a doutora Carolina e a doutora Daniela, advogadas competentíssimas, especialistas na questão da subtração de crianças e adolescentes, que é um tema extremamente caro a mim, que realmente me toca bastante, especialmente pela gravidade da situação e pelo reflexo dela na vida das crianças e dos adolescentes envolvidos. Nós temos uma dinâmica bem parecida com os eventos anteriores, com perguntas e respostas pontuais, com questões práticas e também teóricas com relação à questão da convenção e da subtração. E antes, eu só queria fazer algumas ponderações importantes com questões que são um tanto quanto mistificadas com relação à questão do sequestro e com relação à questão da Convenção de Haia. A primeira delas é justamente dizer que as disputas de guarda têm cada vez mais tido elementos internacionais, né? Então, a globalização faz com que as pessoas se conheçam estando em países distintos, tenham relacionamentos, mudem de países com uma facilidade maior, e elementos de estrangeirismo nas relações acabam aparecendo cada vez de forma mais frequente. Então, a gente não pode perder de vista que isso cada vez mais aumentará, e em razão dessa circunstância é importante que os advogados tenham conhecimentos com relação à questão, especialmente da convenção. E como eu disse, com relação à questão de desmistificar, a primeira delas, que eu queria só pontuar, é que a gente aqui no Brasil teve uma tradução como sequestro internacional de crianças e adolescentes, e a gente tem no Brasil um crime de sequestro, né? O sequestro que a gente se refere, a subtração que a gente se refere, é um ilícito civil. Então, a primeira grande ponderação que precisa ficar claro é, quando a gente trata dessa temática com relação à remoção ou retenção ilícita das crianças, a gente está falando de algo que não é, ao menos nessa circunstância com relação à convenção, crime. Em alguns países a gente tem essa caracterização, mas aqui para nós estamos tratando o aspecto civil. Outra grande questão que a gente precisa deixar claro é que assim, a nacionalidade das pessoas envolvidas não tem relação com a ocorrência ou não da subtração, do sequestro. O que a gente precisa sempre levar em consideração?
o local de residência habitual da criança. Então, eu tenho um casal, um peruano casado com uma inglesa, que tem um filho brasileiro e que moram nos Estados Unidos. O que interessa? O fato deles viverem nos Estados Unidos. Então, a residência habitual da criança, que é o principal ponto que a gente precisa levar em consideração quando a gente está tratando a questão da convenção. A convenção nada mais é do que um acordo multilateral, global, em que os estados se comprometem, como um contrato mesmo, a cumprirem a devolução das crianças que forem sequestradas, subtraídas. E o que vai caracterizar essa subtração? O que vai caracterizar é a remoção do país, onde a criança tem a residência habitual, ou a retenção em outro país. Então, a criança saiu, por exemplo, para passar férias em outro país, e aquele genitor não retorna com ela para o país onde ela mantinha a sua residência habitual. Então, se a saída do país se deu de forma lícita, então com autorização, ou ilícita, de forma clandestina, não haverá grande influência, porque a gente vai caracterizar por retenção ou por remoção que sejam ilegais. A gente tem hoje 115 países signatários da Convenção. O Brasil é signatário desde 2000, se eu não me engano, o ano. E a gente, em tese, então, deveria devolver todas as crianças que forem ilegalmente trazidas para o nosso país. E eu vou explicar, a gente vai conversar aqui ao longo da nossa dinâmica toda o porquê que eu usei esse em tese, e vocês compreenderão. A nossa fama internacional, infelizmente, não é das melhores. Mas eu só queria fazer essa pequena introdução mesmo para que fiquem claros os conceitos, para que a gente não pense que o fato de ser brasileira, criança, tendo sido trazida para o Brasil, é lícita essa conduta e ela deve ser mantida aqui. Então, eu vou começar aqui já com as perguntas, João. Posso começar já? Deixa eu só fazer uma ressalva, daí eu já vou te passar para passar as perguntas. Na semana que vem nós falaremos de divórcio com o Alberto Roman, nosso querido amigo do México, e com a Maritza Rodrigues dos Estados Unidos, que estão aqui com a gente. Eu queria agradecer também a ambos os amigos por se prontificarem a participar da nossa próxima charla na semana que vem. E vou dizer aqui para o pessoal do chat que não precisa mais ficar confirmando presença pelo chat. A presença vai ser computada pelo ingresso de vocês. Então, para a gente deixar o chat aqui para discutir as questões que vão ser trazidas, se vocês tiverem alguma dúvida e etc., para comentarem esses nossos diálogos. Então, eu passo para a Silvia mais uma vez. Podemos começar com as perguntas e passar para as nossas convidadas, Silvia. Obrigado. Primeiro, antes de mais nada, eu queria aqui me desculpar que o meu espanhol não é tão bom quanto o da nossa amiga Marina Dinamarco, que fez a apresentação brilhante na semana passada. Eu falarei em português com as nossas participantes. Então, vamos lá. A primeira, como eu disse, a questão principal vai ser a definição com relação vai ser a residência habitual, que a gente precisa levar em consideração é a residência habitual. Então, a nossa primeira pergunta é a seguinte: havendo dúvidas quanto à residência habitual da criança ou do adolescente, quais os elementos são os mais valorizados pelos judiciários locais, chileno ou inglês, para a definição do local? A intenção dos pais com relação à moradia ou a efetiva situação de localização da criança? E queria perguntar se para vocês, nos respectivos países, a nacionalidade da criança tem alguma influência. Primeiro eu passo a palavra para a doutora Daniela. Hola, muy buenas tardes desde Chile. En primer lugar, quiero agradecer a la Comisión de Familia de la Orden de Abogados de Brasil, a la sección de Sao Paulo. Por cierto, un especial agradecimiento a mi querido amigo Joao Aguirre y Casio Namur. La verdad es que no puedo definirlos ya como colegas, sino que son grandes, grandes amigos, y me siento muy agradecida de la vida de contar con ellos como amigos y como profesionales de excelencia. Y tengo que darle las gracias también a la organización por haberme permitido conocer a Silvia, que ha sido un fantástico hallazgo y que estoy segura que muy pronto también podremos definirnos como grandes amigas en esta pasión
que es el derecho de familia y en particular el derecho de familia internacional. También agradezco e invito a todos los que nos están oyendo hoy día a conocer sobre AIJUDEFA, que es la Asociación Internacional de Juristas de Familia, que si bien es de habla hispana, yo diría que es de habla portuñol. Hablamos portuñol en AIJUDEFA, así que, por cierto, todos nuestros amigos de Brasil que sean especialistas en derecho de familia serán muy, muy bienvenidos en AIJUDEFA. Silvia, respecto de tu pregunta, es muy interesante porque efectivamente los países van evolucionando en la comprensión de este concepto, de la residencia habitual. Y la verdad es que agradezco que Chile hoy día entienda la residencia habitual como el centro de vida del niño, niña o adolescente que ha sido sustraído. Lo agradezco porque efectivamente la convención, que es bastante sucinta, es breve, deja a la interpretación de los estados muchos términos. Y entonces esto de la residencia habitual fue uno de los grandes obstáculos a la hora de interpretar justamente la convención. Y en esto invito a aquellos que estén interesados a revisar las guías de buenas prácticas que la propia Convención de La Haya publica en su sitio web, es de muy fácil acceso, y entre las cosas que recomienda es justamente cómo deben los jueces y cómo debemos los abogados interpretar la residencia habitual. Y en Chile, hoy día diría yo que es uniforme el interpretarlo como el centro de vida de ese niño. ¿Y qué antecedentes los abogados aportamos para acreditar cuál es ese centro de vida? Bueno, donde, por ejemplo, se encuentran matriculados en un colegio, a donde asisten regularmente en un colegio, donde se encuentran la mayoría de sus amigos, de sus amistades, su círculo de amistades, donde está la familia extendida con la cual mantienen mayor relación, donde está el médico o los médicos que los tratan, ya sea porque tienen una patología o los controles regulares. Ese es el tipo de prueba que los abogados aportamos para poder alegar que existe una residencia habitual en otra jurisdicción, que no sea la propia, digamos, o que es la propia, y que entonces transforma el lugar de residencia habitual. ¿Cuándo tenemos más dificultades? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de niños muy pequeños, que no asisten, por ejemplo, a un colegio, o que han realizado consultas médicas en las dos jurisdicciones. Porque en esto también hay que ser realistas. Generalmente las sustracciones se producen cuando hay progenitores que son de distintas nacionalidades. Y entonces, muchas veces estos niños no es primera vez que viajan o están en esa otra jurisdicción. Lo han visitado con anterioridad, han visitado a sus familiares. Incluso tienen el manejo del lenguaje cuando son lenguajes distintos. Entonces ahí claramente se complejiza más probar cuál es la residencia habitual. Pero creo que el concepto que hay que mantener es el centro de vida del niño. Y entonces, atenernos más a eso que a la manifestación de voluntad o de intención de los padres. Y por cierto, Silvia, en Chile, afortunadamente, el hecho de la nacionalidad del niño ya no es un elemento determinante. El elemento determinante es la residencia habitual. Y en esto, y para terminar, es porque también se produce muy habitualmente que ese niño, niña o adolescente tiene más de una nacionalidad. Y muchas veces tiene la nacionalidad del país al cual es sustraído. Entonces, por eso es evidente que no debe ser considerada la nacionalidad. Daniela, muito obrigada. Aqui no Brasil, só para fazer uma ponderação, antes de passar a palavra para a Carolina, o local onde a criança está é extremamente importante, muitas vezes até
em desconsideração a todos esses elementos que você trouxe. Então, quem vem para o Brasil matricula a criança na escola, em 3 semanas de aula, a escola da criança passa a ser aquela. Enfim, e o elemento da nacionalidade ainda é levado muito em consideração pelos juízes, especialmente pelos juízes estaduais, que são os que tratam das questões de família e que não conhecem a questão da convenção, ou que não tenha tanta aproximação, que é tratada na esfera da Justiça Federal. Então, aqui a gente ainda tem essa muito ligada aonde de fato está a criança. Passo a palavra direto para a Carolina, passo pelo João antes. João? Não, tá ótimo. Vamos passar para a Carolina. Carolina, então, por favor. Boa tarde, es un placer estar esta tarde con vosotros en Brasil, aunque sea de forma virtual, y con mi queridísima amiga Daniela y mi amigo Joao Aguirre y mi nueva amiga Silvia. Es un placer de verdad y sobre todo compartir este tema que es tan importante que lo tratemos en Brasil, ya que tenemos experiencia de que no cumplen con el Convenio de la Haya en muchos casos. El Convenio de la Haya nunca habla de nacionalidades, siempre reitera la residencia habitual. En derecho internacional privado, internacional, la residencia habitual nos da seguridad jurídica. Solo los tribunales donde los niños residen son los que tienen competencia sobre ellos. Por lo tanto, ese concepto es el que hay que tener muy claro cuando estamos tratando un caso internacional. Coincido con todo lo que ha dicho Daniela sobre la residencia habitual. Invito a los asistentes a leer 2 casos, uno de la Corte Europea de Justicia de Luxemburgo, que es el caso Mercredi, y el caso de la Corte Europea de Estados Unidos, Molaski, que ha sido de este año. Los 2 son sobre residencia habitual y nos dan los conceptos que hay que tener en cuenta. El centro de intereses, la integración del menor, la intención de las partes. Son 2 casos muy interesantes para la lectura de lo que es lo que se considera residencia habitual. Igual que dice Daniela, en mi experiencia con bebés es lo más complicado. Ahora mismo tengo un caso, mamá británica, papá italiano. Vivían en España, la niña nace en Londres y se van a vivir a Ámsterdam. 4 semanas después, la madre se vuelve a Inglaterra. La madre está diciendo que el traslado a Ámsterdam, ella no quería vivir en Ámsterdam y aunque ha estado allí 4 semanas, ella no perdió su residencia habitual en Inglaterra. Por lo tanto, el menor tampoco perdió su residencia habitual en Inglaterra. Son casos verdaderamente muy complejos. Hay que analizar todos los hechos de ese traslado. En este caso en particular, se registró la niña con una guardería, se registraron los padres en un banco, sacaron seguros de médicos y ese va a ser el argumento que vamos a utilizar para que, aunque hayan sido solo 4 semanas, había una intención de vivir en ese país. Pero es verdaderamente un análisis detallado de los hechos y de las intenciones de las partes. La nacionalidad para nada sigue siendo un error, que utilizar la nacionalidad en estos casos en muchos países, como por ejemplo en Colombia, en Perú, a veces en Brasil, te ves jurisprudencia que incorrectamente han aplicado el convenio basándose en la nacionalidad del menor. E isso é algo que é importante a gente deixar claro, inclusive para os advogados. Eu recebo muita consulta de brasileiros morando no exterior que procuram a nossa assistência para voltar para o Brasil com a criança e iniciar o processo aqui. A orientação que nós, advogados, precisamos dar para essa pessoa que está no exterior, sendo brasileiro, que procure um advogado local, que procure um advogado no país onde ele está. Nunca pode ser a orientação, retorne para o Brasil e aqui a gente resolve, porque isso está errado. Então, a grande interesse em afastar a residência habitual é para afastar a configuração do sequestro. Mas tendo todos esses elementos que a gente falou aqui, realmente não tem muito como, não pode ser levado em consideração a questão da nacionalidade. João? Tá perfeito. Eu queria registrar aqui a presença da doutora Natália, que é doutora Natália Camba. Ela é coordenadora geral da Autoridade Central Brasileira para a Ação Internacional de Criança e Adolescente do Ministério da Justiça. Agradeço a presença da
doutora Natália, depois vamos fazer um diálogo com a doutora também, expressamente já fica aqui o nosso convite, e ela formulou uma pergunta, que ao final da nossa charla, eu estava separando aqui, ao final da nossa charla eu vou apresentar para as nossas palestrantes, para as nossas ponentes. Então, eu queria registrar a presença da doutora Natália, agradecer a sua participação e a sua pergunta, e no final da charla nós vamos abrir e eu vou passar a sua pergunta. Muito obrigado, doutora Natália. Silvia, retomo com você. Vamos seguindo aqui, então, na nossa segunda pergunta. A minha pergunta é a seguinte: nos judiciários locais, chileno e inglês, no tratamento da questão com relação ao caso de do sequestro, ter a criança deixado o seu local de residência habitual com autorização de viagem, então feito a saída do local, do país, de forma legal, mas não retornado, então estando retida fora do país, ou saindo clandestinamente, o judiciário de vocês trata de forma diferente essa postura? Então, se o pai permitiu, por exemplo, que a criança vá passar férias e ela não retorna, é uma situação, ou a mãe permitiu e o pai não permitiu e o pai saiu clandestinamente. Há diferença entre o tratamento nessas circunstâncias? Eu passo a palavra para a doutora Carolina. Gracias, Silvia. El convenio de La Haya nos define que es una sustracción, es tanto el traslado de un menor sin el consentimiento del otro progenitor o la retención. O sea, un menor que ha salido de su país de residencia habitual para un periodo determinado, 3 meses, 9 meses, con la autorización del otro progenitor, pero no vuelve a su país de residencia habitual, es retenido fuera de su país de residencia habitual. Eso también es una sustracción. Entonces, el peligro de esos casos, en mi experiencia, en Inglaterra sobre todo, es que cuando estamos hablando de adolescentes, la residencia habitual puede variar durante ese periodo de tiempo que están con el consentimiento del progenitor de vacaciones en Inglaterra, por ejemplo. Porque tenemos jurisprudencia en Inglaterra donde la residencia habitual del adolescente puede variar de la de sus padres por su estado mental. Cuando una persona se integra, hay niños o adolescentes que con 3 meses, 4 meses se integran muy rápido en su nuevo ambiente. Aunque la autorización fue solo para un periodo determinado, si la residencia habitual ha cambiado, porque ese menor se ha integrado muy rápidamente, ya no estaríamos hablando de una sustracción de menores. Entonces, en la práctica, a los compañeros les advierto que lleven cuidado cuando aconsejen asesoren a sus clientes, que este permiso de viaje puede ser muy peligroso cuando es superior a los 3 meses, cuando estamos hablando de Europa. Sobre todo niños, más que niños, adolescentes. Aqui só queria dar um conselho prático, né? Sempre que a gente faz, porque, por exemplo, a gente teve um caso que teve notícia há pouco tempo, em que houve pais brasileiros que viviam no Brasil, crianças brasileiras fizeram um divórcio no Brasil, com previsão de que um período a mãe e as crianças passariam nos Estados Unidos para que ela fizesse um curso. Fim do período, ela não retornou, não devolveu as crianças. E foi configurado o sequestro com a devolução posterior. Mas o que eu aconselho para os advogados que fazem eventualmente esse tipo de acordo, que além de fazerem também, façam a homologação da sentença também no país para qual está indo a criança, até para que não se reabra a discussão no país, para que a gente não tenha esse tipo de problema que a Carolina está dizendo. E com a previsão já de que, mesmo que o período seja um pouco maior, de 6 meses, 1 ano, isto não configurará a mudança de residência habitual. Acho que é importante a gente ter esse ponto com a homologação no judiciário local para onde a criança está indo. Vou passar a palavra para a doutora Daniela. Gracias, Silvia. Coincido absolutamente con esto que acabas de señalar, que efectivamente como abogados nuestra responsabilidad es cuando se nos presenta, se nos solicita la asesoría, cuando las personas van a mudar temporalmente su residencia al extranjero, y como les comentaba antes, cuando preparábamos esta sesión, en Chile se da bastante, porque como ustedes deben saber, en Chile la industria de la minería es muy importante, y por lo tanto
muchos trabajadores y ejecutivos de la minería son mudados a otros países por determinada cantidad de tiempo. Y en esos casos, nosotros nos encargamos de que las cláusulas del acuerdo sean muy específicas respecto de este punto, de señalar que ambos padres comprenden absolutamente que el viaje y la mudanza es temporal, que su intención no es mudar la residencia habitual de la familia ni de los hijos, y de que su manifiesta intención es retornar a Chile. Lo mismo cuando nos solicitan, como tú bien señalaste, un caso de que quieran salir a estudiar al extranjero. Es muy importante que quede ya al menos un documento previo en que esa voluntad o los hechos queden atestados con anterioridad incluso a la realización del viaje. Ayuda mucho en el evento de que luego suceda lo que explicó Carolina, que una vez estando en la otra jurisdicción, el padre o madre que ha viajado con los hijos decida quedarse en esa jurisdicción, violando este acuerdo con el otro padre, probablemente el no custodio. Respecto de la pregunta en cuanto a la diferencia que se hace o no en Chile, si es que ha sido una salida clandestina desde el país, yo te diría que es básicamente un problema de cómo lo llamamos. Cuando es una salida clandestina, sin lugar a dudas, lo vamos a llamar secuestro internacional. Y cuando al contrario, alguien ha venido a Chile con una autorización del otro progenitor y no quiere devolverse en el tiempo y forma acordados, lo llamamos una retención ilícita. Pero básicamente, la tramitación del juicio y las normas aplicables son exactamente las mismas. ¿Dónde podría haber una diferencia? Y digo podría porque ha habido distintas interpretaciones de parte de los tribunales chilenos. Tiene que ver con la posibilidad de la ilicitud penal. O sea, ya no estoy hablando solamente de la comisión del ilícito civil, donde se aplica la convención, sino la posibilidad de un ilícito penal. Y por eso me paré entre medio para mostrarles este libro, que justamente trata de el delito de sustracción de menores en Chile, que puede ser dentro de Chile, pero también, por cierto, desde el extranjero, y entonces ahí se discute si debe ser tratado también como um delito penal ou não. Ótimo. Eu vou aproveitar e fazer a pergunta da doutora Natália, porque eu penso que tem uma conexão com essa questão que foi respondida nessa segunda pergunta. A pergunta da doutora Natália é se a saída da mulher grávida, eu vou depois falar em espanhol, se a saída da mulher grávida para o exterior com a autorização do pai e o não regresso dela, se isso caracteriza a subtração internacional ou se isso não caracteriza. Entenderam? La mujer embarazada. La mujer embarazada, sí. Si la salida con la autorización del padre y el no regreso, si constituye subtracción internacional o no. En Inglaterra no. En Inglaterra tenemos jurisprudencia que no ha habido traslado del feto porque el niño nace ya en Inglaterra, por lo tanto no hay una sustracción internacional. La residencia del menor es donde ha nacido y donde permanece y no se considera sustracción internacional de menores. De hecho, tenemos muchos casos de nacionales españolas, italianas, que se van a dar a luz a su país para evitar luego no tener que estar sometidas al consentimiento del padre para poder viajar en un futuro. ¿Y en Chile, Doriana? La verdad es que también como lo comentábamos ayer, Chile es muchísimo menos rico en jurisprudencia por un asunto numérico. En Chile existen mucho menos número de casos de sustracción que se conozcan en Chile, y por lo tanto, difícilmente yo podría decir en Chile existe una jurisprudencia uniforme respecto de las mujeres grávidas, porque no es así. Pero el concepto, por cierto, coincido
en lo que ha señalado Carolina y que es lo que entiende Inglaterra, que si el niño nace en Chile como jurisdicción, claramente no se va a poder aplicar la Convención de la Haya y el padre, el no custodio o el progenitor que ha sido dejado atrás va a tener que venir a litigar a Chile para defender sus derechos reconociendo aquí esta jurisdicción. Está bien. Muchas gracias. Nuestro amigo Juan Zarricueta ha dado um conselho muito importante. Então, nosso amigo do Chile também, querido amigo o Juan Zarricueta, ele deu um conselho muito interessante para a gente. Ele disse que o acordo de autorização para que saiam do país, era interessante que no acordo de autorização constasse que a residência habitual é no país. Então, por exemplo, aqui no Brasil, e que a viagem é somente de caráter transitório, que isso é uma importante informação para reiterar, ressalvar o local da residência habitual e que torna o acordo muito mais sólido e muito mais concreto. Muito obrigado, Juan. Muitas graças, Juan. Obrigado, Silvia. João, e eu falaria até mais, eu colocaria cláusulas mais duras, no sentido de que, havendo a retenção, aquele que assim fez vai perder imediatamente a guarda, que vai ser revertida para que a repatriação seja feita, e custear todos os gastos da vítima do sequestro, vamos usar essa palavra, para repatriar a criança. Porque quando a gente faz esse acordo, a própria intenção de quem está indo fica muito clara nessa negociação. Se a intenção é retornar no tempo previsto, quem está firmando o acordo não se incomoda com esse tipo de cláusula. Se já é de caso pensado chegar por lá e não voltar, vai haver uma certa resistência que pode até inviabilizar o acordo. Então, só para a gente não ter riscos aqui. Permite un breve para complementar. Efectivamente, lo que nosotros hacemos es establecer garantías que en Chile llamamos reales, o sea, que se establece una multa monetaria y se establecen garantías, por ejemplo, una hipoteca sobre un inmueble. En caso de no retorno, de inmediato se establece que hay una cláusula penal, digamos, una cláusula de castigo al que no cumple con el retorno. Pero no porque uno crea que uno cambia la residencia de un hijo por dinero, sino por justamente lo último que acabas de decir, que el juez que tenga que conocer del caso de sustracción va a interpretar esa cláusula como una clara intención de que no había voluntad de mudar la residencia habitual a tal nivel que la persona se obligó incluso con su patrimonio a cumplir con el retorno. Excelente, excelente. Aqui a nossa terceira pergunta, eu vou até me permitir que, João, houve no nosso chat uma pergunta da colega Mônica Augusto de qual é o procedimento para o retorno, né? Só para emendar aqui na nossa terceira pergunta, que a pergunta é a seguinte: aqui no Brasil, as demandas que tratam do sequestro internacional de crianças e adolescentes, elas tramitam nas varas federais, né? Não são tratadas em varas estaduais, como a gente faz as ações de família em geral, guarda, alimentos, enfim. E quem é o responsável por essa ação? É a própria autoridade central, a Natália, que está aqui hoje nos assistindo, um grande abraço, que faz, porque eu, como falei no começo, é um contrato firmado pelo Estado brasileiro. Então, o Brasil, nação, se compromete a devolver as crianças que vierem para cá de forma indevida. Então, é um procedimento feito pela autoridade central. Eu queria saber como funciona no Chile e na Inglaterra, pasando primeramente a palavra para a doutora Carolina. Sí, yo creo que la realidad social de cada país difiere muchísimo. Por ejemplo, en Inglaterra tenemos, ayer hablábamos de números, tenemos entrantes, o sea, niños sustraídos o retenidos en Inglaterra, alrededor de 300 casos al año. Entonces, por eso tenemos tanta jurisprudencia sobre estos casos. Y también en Inglaterra tenemos la suerte de tener concentración judicial. Cualquier caso que llega a la autoridad central en Inglaterra, se le asigna un abogado especializado en sustracción de menores. Ellos tienen un listado de abogados que pasamos unos exámenes cada 4 años
y somos los que representamos al solicitante, al padre que pide el retorno de su hijo a su país. Y esa demanda solo la conocen un tribunal en todo el país, que es un tribunal que está en Londres. Da igual que el niño haya sido sustraído a Liverpool o a Brighton. Todos los casos los llevan estos tribunales, que están constituidos por en total unos 15-17 jueces. Entonces, la aplicación del convenio es muy consistente por eso, porque tenemos concentración judicial y también especialización del representante. En el caso de la solicitud, la autoridad central nos asigna el caso y automáticamente se le da un certificado de asistencia jurídica gratuita a ese solicitante. Entonces, no tiene que pagar ningún gasto del procedimiento legal, e incluso se le paga los gastos de viaje si tiene que venir a Inglaterra para participar del proceso judicial. Lo que hablábamos de las autorizaciones de viaje, en Europa no existe porque tenemos 27 estados donde hay libre circulación de personas. Por eso tenemos tantas sustracciones de menores, porque puedes salir del país con un billete aéreo, no necesitas el consentimiento del progenitor, del otro progenitor. Por eso a nosotros no nos sirven esos acuerdos de que el niño ha salido solo por unas vacaciones. Se hacen, sería maravilloso tenerlos, pero es una realidad que no es posible por esa dificultad. Pero en Inglaterra tenemos un tanto por ciento muy alto de órdenes judiciales de retorno, casi un 95%. Es muy difícil que un niño que ha sido sustraído a Inglaterra no sea devuelto a su país de residencia habitual. Obrigada, Carolina. Doutora Daniela, por favor. Bueno, para estar bien preparada para esta charla, tengo la información oficial del gobierno de Chile al día 10 de junio de este año, de la cantidad de casos, porque ayer hablábamos, preparando esto, de la importancia y la diferencia, a propósito de lo que ha señalado Carolina, de esto de la necesidad de contar con autorización los niños menores de edad para salir del territorio nacional, si requieren o no requieren autorización. En Chile, los menores de edad requieren siempre la autorización de ambos progenitores para poder salir del territorio nacional. Eso significa que naturalmente entonces vamos a tener menos casos. Pero la globalización, a pesar de eso, va a implicar siempre que vayan en aumento estos casos. En Chile, el 2018 entraron a la autoridad central chilena 32 requerimientos. El 2019, 37 requerimientos. Y en lo que va del 2020, 15. Entonces, obviamente eso nos da una perspectiva de la diferencia entre lo que puede ser la cantidad de casos en Europa de lo que podría ser en Chile. En cuanto a la estructura y qué jueces conocen, Silvia, Chile es un país unitario y por lo tanto no tenemos la justicia federal que tienen ustedes. En Chile tenemos los tribunales de primera instancia, luego las cortes de apelaciones y finalmente una única Corte Suprema para todo el país. La judicatura de familia en primera instancia es judicatura especializada, o sea, se llaman tribunales de familia y conocen solamente temas de familia. Y dentro de los temas que tienen que conocer están los juicios de sustracción internacional acorde a la Convención de La Haya. A diferencia de Inglaterra, en que está todo centralizado y lo conocen jueces especializados en Londres, en Chile se va a conocer según las mismas reglas, vale decir, en donde se ubique que está el menor. Puede ser en Santiago, que es la capital, puede ser en el norte de Chile, en el sur de Chile, incluso en Isla de Pascua, si fuera del caso, ¿ya? Eso significa y complejiza la uniformidad de criterios, porque además con la modificación de la tramitación de los casos para cumplir los plazos que impone la Convención de La Haya, se limitó que no puedan llegar los casos a la Corte Suprema. No se puede haber la tercera etapa para no demorar con los recursos. Y por lo tanto, hoy día no podemos hablar de una uniformidad de criterios. Hay una tendencia, sin duda, pero ¿y esa tendencia, Silvia, es por qué? Es porque dentro de las medidas adoptadas por la Corte Suprema para ser cumplidores, para quedar como un Estado cumplidor de la Convención,
estuvo la de capacitación especial a los jueces de familia, tanto en cuanto al procedimiento como al fondo y la interpretación de la convención. Entonces, hoy día no se da siempre. No quiero hacerles creer que Chile es un paraíso en términos del conocimiento de los jueces en cuanto a la convención, pero hay una tendencia a una mejor capacitación de los jueces y por lo tanto se uniforma más en cuanto a cumplir con los plazos y con el fondo del contenido de la convención. E no Brasil, o nosso primeiro grande problema já começa nessa questão da competência, porque quem vem para o Brasil, muitas vezes, inicia um processo regular de guarda numa vara estadual, que seria uma vara da família, como você falou, Daniela, e obtém, muitas vezes, uma decisão liminar de guarda provisória, como se não, obviamente não contando que a remoção, foi subtração e que trouxe de maneira ilegal, e aí a gente tem esse primeiro embate com relação à existência de uma decisão estadual e o cumprimento e o procedimento para devolução na esfera federal, e que são muitas varas estaduais e, enfim, a gente não consegue ter essa uniformização como vocês têm aí no Chile. Essa é a nossa primeira dificuldade aqui no país. Então, é essa diferença que a gente tem. João? Ótimo. Posso a gente tem que tomar cuidado aí com o volume, né, de processos. O Brasil, pelo que a gente conversou ontem, vamos falar hoje, infelizmente é um destino escolhido por muitos em razão de algumas dificuldades que a gente enfrenta aqui, que é o que nós vamos tratar, né, Silvia? Vamos tratar também com a Carolina e com a Daniela de algumas questões relacionadas a isso. Então, temos vários casos aqui que têm que ser tratados com o devido cuidado. Eu tentei localizar os nossos números aqui no Brasil, até vou aproveitar da presença da Natália, se eventualmente tiver de 2019, eu só consigo localizar de 2018, 98 pedidos de cooperação jurídica e retorno de 15 crianças para o Brasil. Então, depois eu até posso ver se eu consigo localizar de 2019, não consegui aqui. Posso seguir aqui, João? Pode seguir, por favor. Então, minha próxima pergunta é a seguinte: concomitante ao processo de repatriação, efetivamente, né, da autoridade central, quando vocês advogam em casos que envolvem o sequestro, a subtração, vocês costumam promover outras demandas acessórias, por exemplo, com relação a uma convivência durante o período da subtração, com relação à questão dos alimentos, porque a gente tem todas essas questões acessórias ao próprio retorno da criança. Como é que vocês costumam tratar essa questão? Passo a palavra primeiramente para a Daniela. Silvia, primero, porque me parece que no lo mencioné antes y me gustaría dejarlo claro a propósito de lo que comentó Carolina. En Chile, el rol de la autoridad central no se limita a tramitar los pedimentos ni a transmitir información. Cuando Chile firmó el convenio, también estableció esta autoridad central para representar a aquel que reclama la existencia de una sustracción ilícita o una retención ilegal. Por lo tanto, ellos tienen defensa gratuita y especializada. O sea, la autoridad central provee gratuitamente de un abogado para que defienda. Ahora, como creo que es más o menos universal, en general las instituciones públicas tienen unos tiempos un poco diferentes de cuando hacemos la tramitación los abogados privados, y por lo tanto las partes, por cierto, tienen el derecho de solicitar y contratar asistencia jurídica privada, que en el caso en que al menos me toca a mí intervenir cuando tengo que representar al padre que ha sido víctima de esta sustracción o retención. Dicho lo anterior, ¿qué medidas recomiendo o creo que los abogados sí deben solicitar y cuáles creo que no proceden en cuanto a tu pregunta? Lo primero, creo que los abogados que estamos alegando la existencia de una sustracción o una retención, lo primero que tenemos que solicitar, si no lo declara el tribunal de oficio, el tribunal automáticamente no lo declara, creo que tenemos que solicitar lo que se denomina el arraigo o cierre de frontera.
O sea, que ese niño no pueda volver a moverse. Si ya está en Chile, no pueda luego ya moverse a otro lugar y entonces perdamos lo trabajado o tengamos que ir a recurrir a otro lugar. Lo segundo es la incautación del pasaporte, para efectos de garantizar que además no intente por último salir por algún paso no autorizado o al cual no alcanzó a llegar la orden, particularmente en Chile. Ustedes saben que es un país muy extenso, hay muchos pasos fronterizos con Argentina o con Perú que son de difícil acceso, no siempre, ahora no porque está todo bastante más automatizado, pero antes una orden de un tribunal en Santiago podía demorarse mucho en llegar a otro lugar. Entonces, por eso también es muy práctica la incautación del pasaporte. Y también me parece muy recomendable solicitar la intervención o la opinión del juez de enlace, que es una institución que a veces no se ocupa mucho, no se conoce mucho, pero que puede ser de muchísima ayuda. ¿Qué cosas a mí me parece que no son discutibles? Por ejemplo, un juicio de custodia o de cuidado personal. Y no creo que sea una interpretación personal mía, sino que la Convención señala que una vez iniciado un proceso por la Convención de La Haya, no se puede iniciar paralelamente o en la misma jurisdicción un juicio por cuidado personal o por custodia. Por lo tanto, yo creo que la respuesta de los tribunales es que si ingresa una demanda de custodia, tienen que rechazarla o decir que no pueden tramitarla hasta cuando se resuelva la causa de sustracción. Y en cuanto al tema de las pensiones alimenticias, les comentaba yo ayer que hay una norma en Chile, que está en el artículo 49 de la Ley de Menores, que señala en su artículo final que expirado el plazo a que se refiere el inciso anterior, que tiene que ver con estas autorizaciones que deben dar ambos progenitores para que un niño pueda salir del territorio nacional, si el menor injustificadamente no vuelve al país, el juez puede decretar la suspensión del pago de las pensiones alimenticias. Ese es un elemento interesante porque ya la legislación, que es bastante antigua por lo demás, esta norma, se había puesto en esta circunstancia de un no retorno. É uma situação complexa, porque se você não paga alimentos, prejudica a criança. Se paga alimentos, pode ajudar a financiar o sequestro, a financiar a manutenção da criança fora do país. A mesma questão com relação à questão da convivência, né? Se a gente pleiteia uma convivência ampla e a mãe, que é a vítima, eventualmente, do sequestro, vem várias vezes para estar com a criança, pode haver uma interpretação de que não há prejuízo, porque ela consegue vir, enfim, então dá para manter a criança onde ela está. É alguma decisão sempre muito complexa. Carolina, paso a você a palabra. Sí, solo añadir, como ha dicho Daniela, cada país que ha ratificado el convenio tiene la libertad de elegir si quiere legislar sobre sustracción de menores, tiene la libertad de decidir cómo representa al solicitante. La única obligación es tener una autoridad central. Entonces, cada país tiene esa libertad de decidir cómo organizar este procedimiento. En Inglaterra, como he dicho, la autoridad central solo tramita. Ellos tienen el listado de abogados, nos llega el caso, cuando a la autoridad central le llega de Brasil o directamente de un cliente que me contacte a mí y yo lo paso a la autoridad central, nos llega la documentación y nosotros como abogados personales decidimos cuándo presentar la demanda, qué medidas de protección pedir. Normalmente siempre se pide alerta portuaria y recogida de pasaportes para que no haya una segunda sustracción. Dentro del tribunal del High Court en Londres tenemos una policía judicial que se encarga de estos trámites. Entonces el procedimiento suele tardar 6 semanas y no hay competencia para dictar contacto, custodia, pensiones, nada de eso. Lo único que hace el juez, tenemos una primera vista en la que se decide si el sustractor quiere defender la demanda. Si dice que sí, se le dan 2 semanas para preparar su prueba, 2 semanas para contestar el solicitante y tenemos el juicio final. El contacto que haya durante esas 6 semanas es solo el que acuerden las partes. Normalmente entre abogados siempre llegamos a un acuerdo si el padre o la madre quiere venir para que haya contacto.
Sobre el tema de la pensión de alimentos, el hecho de que se continúe pagando en Inglaterra no se interpreta como consentimiento por omisión. O sea, como te estoy pagando la pensión, estoy consintiendo a que vivas allí. Al contrario, se considera que es una obligación que ya está dictada por otro tribunal y que debe de cumplirse. João? É isso, né? O que me encanta também é a diferença, a distinção de procedimentos, né? Como os procedimentos, e nós vamos falar sobre isso já já, como os procedimentos lá são mais céleres e os prazos são cumpridos, né? A Carolina falou agora dos prazos bem justos, bem curtos, para a gente ter uma resposta mais imediata. Na conversa com a Daniela ontem também, ela vai explicar, os prazos são mais rigorosos e mais justos do que aqui, né? O processo, em tese, demora muito menos tempo, o que é importante nesse caso específico da subtração internacional, né? Eu acho que é importante ficar claro assim, qual é a principal intenção da convenção? Também não permitir a escolha do foro onde a discussão vai acontecer. Porque há lugares em que eu posso imaginar, por exemplo, a gente tem notícias de países em que até uma determinada idade necessariamente a guarda é materna. Ou de outros países em que é paterna e depende da religião, por exemplo, ou da região. Então, se eu sou pai e eu quero ter guarda do meu filho de 2 anos e sei que no Brasil essa circunstância é mais complicada, eu vou litigar num outro país em que eu imagino que a legislação, ou que imagina não, que a legislação seja mais benéfica a mim. Então, evitar o que a gente chama de foro shopping, né? Eu vou lá e eu pego o que é melhor, o que me atende de forma mais interessante e vou atrás daquele foro para litigar. É isso o principal, esta é uma das principais intenções da Convenção, evitar esse tipo de eleição pela parte do foro em que vai ser tratada a questão. Essa é a nossa principal circunstância aqui. Seguindo aqui nas nossas perguntas, a convenção, no artigo 10º, prevê que a autoridade central, em primeiro momento, tente o retorno voluntário de quem trouxe a criança ou que está a mantendo indevidamente no país. Como é que é feito no Chile e na Inglaterra para que se dê cumprimento a essa determinação? Há uma audiência prévia, antes até de iniciar o procedimento para repatriação? Eu passo primeiro a palavra para a doutora Daniela. Silvia, olvidé hacer un agradecimiento especial a Joao, a Silvia, a Casio, porque me permitieron además que asistiera a mi hija a esta charla con sus compañeros. Debe estar muy enojada que estoy diciendo esto. Con sus compañeros, mi hija está estudiando Derecho en la gloriosa Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, de la cual yo también egresé. Y es interesante que justamente ella está en una clase de Derecho Internacional Privado, donde están aprendiendo justamente la Convención de La Haya. Y yo creo que eso es una parte relevante de resolver los problemas que tenemos, porque no se trata solo de la capacitación de los jueces o de los abogados especialistas, sino también de todos los abogados y que esto sea algo que se discuta en la Facultad de Derecho. Dicho lo anterior, que me va a costar muy caro, respondiendo a la pregunta sobre el artículo 10, efectivamente mi conocimiento es que la autoridad central tan pronto recibe el pedimento, lo primero que hace por instrucción además de la convención es la ubicación de dónde está este niño, niña o adolescente, este menor. Y probablemente la propia autoridad central, que generalmente son abogados con mucha experiencia en esta materia, hace una evaluación de riesgo respecto del acercamiento que va a tener con esa parte. Y efectivamente hace una primera aproximación amigable para tratar de entender cuáles son las circunstancias. Pero aquí también intervienen los elementos culturales de cada país. Y como yo ya se lo he comentado en varias conferencias, Chile es un país muy judicial. ¿A qué me refiero? Chile la gente tiende a querer que el juez resuelva los asuntos, que sea el tribunal el que se pronuncie respecto de los conflictos. Hay un respeto importante por lo que vaya a decir un tribunal, más que por las soluciones colaborativas o que provengan de las propias partes. Entonces,
la judicialización de estos casos suele ser muy rápida. ¿Pero por qué además? Porque efectivamente, como los plazos que impone la Convención son muy breves, no se puede dilatar mucho las etapas previas o incluso la mediación. Conversábamos ayer también de esta materia. ¿Cuándo es recomendable la mediación en estos casos? Vuelvo a recomendar mirar la página de la Convención de La Haya porque hay una guía práctica de recomendación específicamente respecto de la mediación y de la mediación antes del inicio del proceso, durante el proceso e incluso después de dictada la sentencia. Los riesgos de la mediación son justamente la dilación y las guías prácticas indican que hay que buscar soluciones colaborativas, propender a las soluciones colaborativas, pero que nunca esas soluciones colaborativas o esa búsqueda entorpezca o dilate innecesariamente el retorno, porque nunca hay que olvidar que la prioridad de la Convención es el retorno inmediato, el retorno rápido. Obrigada, Daniela. Passo aqui para Carolina. Directo a palabra. Gracias, Silvia. Sí, en Inglaterra la autoridad central también cumple con esta obligación de incitar el retorno voluntario. La forma de hacerlo es dejándole al abogado que decida cuándo invitar a ese retorno voluntario. Cuando te llega el caso, si tú crees que hay peligro de huida, presentas la demanda y después mandas una carta al sustractor invitándolo a volver de forma voluntaria y retiramos la demanda. Pero se suele siempre presentar la demanda por el peligro de huida. Luego en Inglaterra tenemos una cultura de la mediación muy desarrollada y tenemos mediadores transfronterizos, que son mediadores que se han formado en sustracción de menores y en conflictos transfronterizos de menores y de divorcios, y están en la corte. Físicamente hay un mediador en la corte y en la primera vista hay una entrevista con las dos partes de forma presencial o por telemática para ver si ese caso podría llegarse a una conclusión en el caso por medio de la mediación. Corre paralelo al procedimiento judicial, no paraliza el procedimiento judicial y en mi experiencia normalmente la mediación funciona para que el niño se quede donde ha sido sustraído. Esa es mi experiencia. Nunca he conseguido que por medio de la mediación una persona quiera volver voluntariamente. Pero sí que ayuda muchísimo para ese intercambio de opiniones y saber exactamente qué es lo que la persona que ha sustraído va a solicitar al tribunal para conseguir el retorno seguro. Porque sabemos que el artículo 13 es el que más se alega, que es un grave riesgo en el caso de que retorne a ese país. Entonces yo lo veo muy útil y veo que la temperatura del caso baja una vez que las partes van a mediación. Estratégicamente yo siempre lo recomiendo porque me viene muy bien como profesional tener esa información. Pero hay dos mediadores, a veces redactan un acuerdo en el caso de que el niño se quede y un acuerdo en el caso de que el niño vuelva, para facilitarle a esa familia qué va a pasar, porque el juez solo puede ordenar el retorno. Las medidas de cómo retorna o, si, no, o cómo si se va a quedar en Inglaterra, qué contacto va a tener con el otro progenitor, lo deja en manos de los abogados y de las partes. E eu acho que é importante também nessa fase, né, no primeiro contato para esse retorno voluntário, que é talvez o primeiro momento em que quem trouxe a criança de maneira indevida ou está retendo tem ideia das consequências do ato também. Porque, como eu disse, a gente tem notícias de profissionais aqui no Brasil, advogados, muitas vezes, que orientam a vinda para iniciar o processo aqui. Então, a pessoa vem achando que está fazendo algo correto até. Sabe que não é certo, mas acha que tem respaldo no Brasil para fazer isso. E depois de determinada repatriação, há uma série de consequências, inclusive pode haver limitação com relação ao exercício de convivência posterior, enfim, é algo que é um momento interessante para que a gente trate também das consequências do ato, né? João? Até a Silvia, na esteira do que você está dizendo, a doutora Jaqueline falou que muitos pensam que quando o Brasil decide devolver uma criança ao seu país, já está decidindo a questão da guarda, e você falou agora da convivência. E a repatriação não quer dizer necessariamente uma definição acerca da guarda da convivência, isso vai ter que ser definido
no momento oportuno, né? Essa é uma questão que é importante, a doutora Jaqueline frisou nos moldes do que você estava falando, Silvia. Esse retorno seguro, eu acho que é uma preocupação muito grande, e a gente tem tido aqui várias perguntas, várias no nosso chat, sobre a questão da violência doméstica, que eu acho que é muito levantada como um dos argumentos para não retornar, porque o retorno não é seguro e etc. Então, a gente vai responder agora a essa próxima questão que a Silvia formular, diz respeito exatamente à violência doméstica, né, Silvia? Sim, justamente porque assim, a convenção tem exceções para a determinação de retorno, né? Só que essas exceções seguem o espírito da convenção, que é de sempre repatriar. Então a exceção é realmente uma exceção. Não são casos em que a gente vai tratar uma questão que pode eventualmente ser tratada no local da onde a criança foi retirada, como se fosse exceção. Então, a criança vai ser devolvida para um país em que pratica mutilação genital, por exemplo, algo que ultrapassa a dignidade da pessoa humana, ou vai ser devolvida para um país que está em estado de guerra, em que não tem um judiciário atuante. Essas são exceções efetivas que dentro do espírito da convenção são analisadas. Então, a minha pergunta é justamente essa. A exceção de retorno que a gente tem como prevista no artigo 13b da convenção, ela vai ter que sempre ser levada em consideração uma circunstância suficientemente grave para justificar a não repatriação. A minha pergunta é se no Chile e na Inglaterra a alegação de violência doméstica, que é uma das principais alegações que a gente tem, né, quando a gente se depara especialmente por mães que levam as crianças, é a alegação da violência, ela é uma circunstância suficientemente grave para afastar a validade, o cumprimento da convenção e a repatriação das crianças. Primeiro passo, então, a palavra à doutora Daniela. Muy brevemente, porque aquí Carolina tiene mucho más que aportar y mucho más conocimiento además particularmente en esta, que es la gran discusión de la Convención de La Haya, finalmente, que son las excepciones del artículo 13b. Pero lo primero es decir que el 13b, la excepción, contiene dos excepciones. La primera es el grave riesgo, pero hay otra que no siempre se comenta ni se conversa tanto, que es la oposición del menor. Y entonces no es tan claro el límite entre las dos, porque efectivamente cuando hablamos de la oposición del menor, la razón de la oposición del menor podría ser, por ejemplo, el haber sido víctima de actos de violencia intrafamiliar o haber presenciado en forma reiterada la existencia de violencia intrafamiliar entre sus padres. O sea, ahí hay que hacer también una distinción. Pero lo que a mí me parece relevante, y Carolina, por cierto, va a explicar todo el resto, es que hay que comprender que la sola alegación de la existencia en el pasado, o sea, antes de realizar el viaje, antes de realizar el cambio de jurisdicción, de la violencia, no basta la alegación de que existió violencia, o lo que se ha puesto muy de moda en Chile también, la alegación de la existencia de abuso sexual. No basta la alegación, sino que efectivamente eso se configure en grave riesgo. Y la interpretación que yo estimo es correcta es que es grave riesgo cuando la jurisdicción de la residencia habitual no está en condiciones de responder y proteger a esa madre o a ese niño de esa situación. Vale decir, la sola existencia de la violencia intrafamiliar, aunque sea efectiva, no configura la excepción del 13b. Pero creo que Carolina puede dar muchos más ejemplos y casos y jurisprudencia al respecto. Daniela, perfecto. Há una pregunta sobre la voz del menor. Si el menor tiene voz y si debemos escucharlo. Bueno, efectivamente nosotros con Carolina hemos estado juntas también en conferencias que hemos tratado única y exclusivamente sobre este punto, porque es un punto bastante debatido, porque la Convención de La Haya define cuál es el interés superior del menor, y el interés superior del menor lo interpreta como el pronto retorno, o el retorno inmediato. Esto es una gran diferencia con otras normativas en que el interés superior queda a la interpretación absoluta del juez que resuelve. Aquí la Convención lo acota, dice es el pronto retorno.
Por lo tanto, esto de escuchar al menor tiene directa relación con ese interés superior. Yo creo que la escucha o no del menor depende necesariamente de la alegación o excepción que se oponga durante el juicio. Ahí el juez deberá ponderar suficientemente si debe o no debe escucharlo. Claro, podríamos discutir cuál está por sobre la otra, la Convención de los Derechos del Niño, que en el artículo 12 nos impone la obligación de siempre escucharlo cuando sea parte en un procedimiento, o esta interpretación ex ante de la Convención de qué es lo que es el interés superior. En el caso de adolescentes, por ejemplo, a mí me parece indudable que lo tiene que escuchar, porque claramente ahí es su voz es un elemento que no podemos soslayar. Pero creo que también es interesante que aquí Carolina nos explique su punto. Gracias. Gracias, Dani. Carol, por favor. Sí, gracias, Dani. Sí, el tema de la violencia doméstica. En los 80, cuando se firma el Convenio de La Haya, la realidad del mundo de la sustracción era el padre el que sustraía, porque había un divorcio y sabía que iba a perder la custodia de sus hijos. Entonces era el padre normalmente el sustractor. Esto ha cambiado muchísimo. Sabemos que ahora, en el 2020, la sustractora suele ser siempre la madre que vuelve a su país de origen, siempre, en la mayoría de los casos, pidiendo protección y pidiendo ese apoyo emocional después de una ruptura familiar. La Conferencia de La Haya ha estado muy preocupada durante estos 40 años por cómo se estaba interpretando la defensa de grave riesgo ligada a la violencia doméstica. Por eso se ha publicado este año una guía práctica sobre la aplicación del 13b. Grave riesgo, como ha dicho muy bien Daniela, es el riesgo al que se expone el menor a volver a la residencia habitual. No el riesgo que ha sufrido anteriormente, sino qué riesgo se va a exponer al menor si lo devolvemos a su país de residencia habitual. Lo que dice la guía práctica, que lo que el juez que decide el retorno tiene que hacer, analizar esas alegaciones si son detalladas, no entrar en el fondo de las alegaciones, sino dar por sentado de que ha habido violencia y entonces pedirle al solicitante qué medidas de protección ofrece. Él no tiene la obligación de devolver al menor a la residencia donde estaba viviendo. El menor vuelve al país de la residencia. La sustractora puede volver a otra y vivir en otro alojamiento, no tiene por qué vivir con el sustractor. Se pueden incluso pedir medidas de que haya una orden de non-molestation, como una orden de que el padre no se acerque a ella. Tenemos un instrumento muy útil que es el Convenio de La Haya del 96, que Brasil aún no ha firmado y muy pocos países de América del Sur han firmado, Uruguay ha firmado, pero creo que más adelante seguro que se lleva a cabo y lo aplicamos mucho más, que te permite la ejecución inmediata de esa decisión. Por lo tanto, puedes pedir el retorno del menor con esas medidas de protección y pedir la ejecución inmediata de esa decisión. O sea, los instrumentos están y por eso esta guía práctica insiste, las excepciones se interpretan de forma restrictiva y el grave riesgo en caso de violencia doméstica se tiene que asumir que ha existido esa violencia doméstica cuando hay pruebas suficientes y pedir medidas de protección. Yo tengo casos de padres que han sido abusivos y no están dispuestos a dar medidas de protección, no están dispuestos a pagar el billete, no están dispuestos a no ir al aeropuerto, no están dispuestos a pagar un alquiler durante 6 meses para que esa persona viva en esa casa hasta que ella pueda trabajar y vivir. Y entonces no se retorna al menor, porque no lo estamos retornando a una situación segura. Hay un grave riesgo. Sobre el tema de la voz del menor, yo siempre digo que se dice mucho en Inglaterra y en Estados Unidos, to give them a voice is not to give them a choice. Le damos una voz, pero no una elección. En la excepción de la objeción del menor, igual, hay que aplicarla de forma restrictiva. Lo primero hay que analizar su madurez y si se opone, que sea una oposición, no una preferencia. Que diga, no quiero vivir en Brasil, prefiero vivir en Inglaterra. Eso no es una oposición. Yo ahora mismo tengo un caso de una sustracción con Brasil, ha sido el padre el que ha retenido a la menor aquí, y la menor tiene 12 años y se está oponiendo, pero está dando ejemplos de por qué no quiere volver.
y el trabajador social está diciendo que en el caso de que vuelva, qué medidas de protección habría que poner en pie para que esa niña no esté en grave riesgo, pero insiste que tiene que volver, aunque la niña está diciendo claramente que no quiere volver. Entonces, hay que volver al objetivo del convenio y a la naturaleza de esas excepciones, que son restrictivas, y hay que conseguir el retorno inmediato para proteger a estos niños. Ótimo. Importante essa questão da voz do menor, né? O menor não tem realmente escolha. Ele é ouvido, mas a ele não fica atribuído o dever de escolher, né? É muito diferente. A gente recebe até em demandas domésticas esse questionamento do cliente. Quando o meu filho vai poder escolher? A resposta é nunca. Ele vai ser ouvido para complementar outros elementos, mas não como necessariamente um fator definidor da sua situação. Sim. É uma criança, não tem, é uma pessoa em formação, não tem essa condição de decisão, né? João? Como é, Carol? There is a voice, but not a choice? Sim. You give them a voice, but not the choice. You give them the voice, but not the choice. Le das la voz, pero no la decisión. Sí. Sí, muchas gracias. La verdad que ahora en Europa hay una tendencia cada vez más a escucharlos, pero esa comunicación entre el juez y el niño es pública para los padres y se le insiste que solo se les escucha, pero que el juez decide. Y tiene esta obligación estatal, que es un convenio que ha firmado el Estado, y él tiene la confianza que el juez del otro Estado lo va a proteger, que él tiene que decirle al otro juez dónde quiere vivir, pero él no puede decidirlo. Perfecto, perfecto. Aquí, pero es complicado, ¿eh? Hay niños ya adolescentes que no quieren montarse en el avión, que se esconden, que son casos muy complicados, ¿eh? Cuando un adolescente se opone, porque están incitados por el sustractor a hacer locuras. Aqui. Posso seguir? Pode. Aqui acho que a gente vai ter uma das questões mais intrigantes, mais importantes da própria situação como um todo, né? A Convenção veda a análise da situação de fundo, da situação da guarda, efetivamente. E o Brasil analisa quase que em todos os casos, né? A gente vê aqui que os juízes entram realmente na discussão acerca da guarda da criança. Então, discutem, fazem perícia, a gente se depara, às vezes, até com determinação de perícia em tribunais superiores, algo que, num caso doméstico, é muito difícil acontecer. Enfim, então, em descumprimento real à convenção, basicamente analisa-se a questão de fundo em todos os casos. Como que e isso acaba postergando, obviamente, a solução, né? Como que é a situação dessa circunstância no Chile e na Inglaterra? A análise com relação à questão da guarda, passo então primeiro a palavra à doutora Carolina. Estamos hablando de la pregunta 7. Sí, Silvia. La 7. Carol. Si quieres parto yo, Carol. Sí, es que la estoy leyendo, perdón. En esto, Silvia, yo creo que es importante la tramitación y la normativa que le da el país a la tramitación. ¿Por qué digo esto? Porque aquí el aspecto procesal va muy unido a entender el objetivo final de la convención. Cuando un país establece un procedimiento brevísimo, como es lo que recomienda la convención, necesariamente excluye de la discusión los problemas de fondo. Muy brevemente para que los que están escuchando se puedan enterar. En Chile, la primera vez que se reguló el procedimiento, cómo se iban a tramitar los casos de sustracción por la Haya, fue en el año 1998, a través de una instrucción que impartió la Corte Suprema. ¿Y qué dijo? Una vez presentada la demanda, el tribunal tiene 24 horas para la primera resolución. Tiene que citar a una audiencia, en aquel entonces se llamaban comparendo, a una audiencia dentro del 5º día. Y en esa única audiencia tiene que recibir toda la prueba.
y luego tiene un plazo de 5 días el juez para dictar la sentencia. ¿Qué puede pasar en el tiempo intermedio? El juez puede ordenar lo que denominamos en Chile medidas para mejor resolver. Eso es prueba que ordene el tribunal cuando particularmente tenga alguna duda o cuestión que resolver sobre excepciones del artículo 13. Si uno analiza esos tiempos brevísimos, se da cuenta que obviamente no puedes discutir en un procedimiento así las cosas de fondo de la guarda o custodia, de alimentos, de existencia de algún daño por parte de alguno de los progenitores al hijo, etc. ¿Por qué? Porque el fondo de la discusión en estos juicios es cuál es la residencia habitual para saber cuál es el país con jurisdicción para conocer. Es muy importante entender eso, porque yo creo que los países latinos tenemos este defecto generalizado, de creer que qué mejor que este país para criar a un niño. Aquí todo es lindo, hay naturaleza, es bueno, aquí está la familia extendida, todos lo quieren al niño. Hay un poco ese concepto. Y entonces discutamos el fondo de lo que es bueno para ese niño. Y como tú dijiste en un principio, Silvia, no hay que olvidar que la Convención de La Haya es un contrato vinculante que nuestros países han suscrito después de analizarlo, porque hay otras convenciones que nuestros países no han suscrito, pero después de analizarlo, como estados nos comprometimos a cumplirlo. Entonces, no podemos entrar en esos otros análisis sobre el fondo de los asuntos. Só para fazer parênteses com essa questão, Daniela, de que nós achamos que estar no Brasil ou estar no Chile é seguro, então não há problema em manter aqui. Só que o nosso cidadão pode estar em outra nacionalidade, em outro estado, que talvez não seja tão seguro a nossa visão. E como é um contrato que precisa ser de fato cumprido por todos, todos os signatários, a gente não pode ter só lado da moeda, né? Temos que olhar pelos dois prismas. Carolina? Hay que volver siempre con el principio de la reciprocidad. Sí. Nosotros queremos que nos devuelvan niños cuando los saquen ilegalmente de nuestro país, nosotros tenemos que cumplir lo mismo. Sí. Si nosotros queremos que nos respeten como jurisdicción en términos de que nuestros tribunales cumplen con los requisitos, tenemos una constitución, un sistema legislativo que cumple con principios básicos, tenemos que pensar lo mismo de los otros países signatarios. Perdona, Caro. Sí, no, a raíz de lo que dice Daniela es muy interesante que en Europa estamos utilizando que devolver a un menor a Colombia o a Brasil es un grave riesgo porque esos países no te garantizan que el menor vaya a volver si va de vacaciones. Por eso es tan importante ese principio de reciprocidad que Daniela indica, o que no tienen un procedimiento para pedir el relocation, para pedir el cambio de residencia del menor y que se trate de forma adecuada. Sobre tu pregunta, solo añadir a lo que ha dicho Daniela que el convenio en el artículo 19 lo deja muy claro, que no se puede resolver sobre custodia o sobre el fondo del asunto, solo se debe ordenar el retorno. Y también habla el informe de aplicación del convenio de la profesora Pérez Vera, profesora española, que si hay un procedimiento de custodia en el país donde el niño ha sido sustraído o retenido, debe de paralizarlo. El juez que está tratando la sustracción debe de suspender ese procedimiento de custodia. Y eso es lo que hacemos aquí en la práctica. Suele pasar la madre o el padre que vienen a Inglaterra y lo primero que hacen es presentar la demanda de custodia. Cuando yo presento la demanda pidiendo el retorno del menor, esa demanda de custodia se paraliza, porque cumplimos con el artículo 19 del convenio. Aqui já vou colocar a próxima direto aqui. Essa pergunta, a gente ontem fez uma conversa prévia. As meninas sequer conseguiram compreender muito, né, João? Porque a nossa interpretação aqui no Brasil é o seguinte: coitada da criança, como ela vai sair daqui e ser devolvida? Coitada, vai tirar do seio da família para devolver, né? Então, a minha pergunta é, vocês, na jurisdição chilena e inglesa, o retorno da criança é interpretado como algo que seja de seu interesse, que cumpra a sua função para que o superior interesse da criança seja salvaguardado? Aqui começamos com a doutora Carolina.
Sí, yo creo que en Inglaterra se tiene muy claro que lo mejor, la forma de proteger a este menor es devolverlo, pero sí que hay casos excepcionales. Hay casos en los que sí que hay un grave riesgo o que ha habido un cambio de residencia habitual cuando estamos con adolescentes o hay una oposición, pero sí que se cumple con ese objetivo del convenio. Silvia, aquí la situación en Chile era muy similar a la situación actual en Brasil respecto al cumplimiento hace unos años atrás, y estábamos en esta lista negra que se elabora, sí, porque efectivamente hay una lista de parte de la Convención de cuáles son los países que están cumpliendo o no están cumpliendo. Y nosotros estuvimos largo tiempo en eso, ya fuera por lo que se demoraban los procedimientos, y por eso en el año 2002 Chile complementó o modificó el procedimiento de manera tal que no se puede llegar a la tercera instancia o a la Corte de Casación o nulidad, que es la Corte Suprema. Los procedimientos de Convención de La Haya solamente se conocen en primera instancia y admiten recurso de apelación, pero no pueden llegar hasta la Corte Suprema. Eso se arregló, los tiempos se arreglaron en ese sentido. Y lo otro, yo creo que se arregla también con capacitación. Existe esa sensación, como dices tú, Silvia, de que parece brutal sacar a un niño de Chile, de donde está probablemente con la madre, con la familia extendida, en este calor latino de la familia, etc. Y yo creo que es muy relevante entender que aquí no se trata de negar derechos de fondo, sino simplemente de decir la jurisdicción natural, que es la de la residencia habitual, tiene que conocer de todos estos asuntos, de todos. Si la madre estaba en malas condiciones en ese otro país, entonces tiene que solicitar en ese país una relocalización, una salida, tiene que solicitar medidas de alojamiento, medidas de protección en favor de los hijos, etc. Esto tiene que ver con respetar las otras jurisdicciones y evitar justamente lo que tú bien mencionabas, que se aplica también en otras materias, cuando la gente, por ejemplo, se quiere divorciar y quiere sacar un mejor rédito económico, lo del forum shopping. Tiene que respetarse la jurisdicción natural. En Chile, a pesar de que hemos evolucionado en el cumplimiento de la Convención en materia del procedimiento, mantenemos un problema brutal en la etapa de cumplimiento. Se dicta la sentencia, se ordena el retorno, y en la práctica nos demoramos mucho más en la etapa posterior, en la del cumplimiento, que en toda la duración del juicio que conoció sobre si era sustracción o no, si era una sustracción ilícita. Para eso, la sugerencia es, por cierto, dictar normas específicas que regulen también el cumplimiento. Y yo creo ahí que la Convención se equivocó al no pronunciarse específicamente respecto al cumplimiento. Lo dejó demasiado abierto a que cada país lo regulara. Sí, la ejecución en Inglaterra no crea ningún problema porque está todo muy detallado. El juez ordena que el menor tiene que volver y da 7 o 14 días y nos pide a los abogados que salgamos al pasillo y organicemos qué vuelo, cuántas maletas puede llevar, quién va a recibirla en el aeropuerto, dónde se van a entregar los pasaportes a la llegada al país de retorno, el alojamiento, por ejemplo, mi cliente tiene que pagar alojamiento, qué día tengo que mandar la prueba de que ha alquilado la casa, la transferencia bancaria para que tenga dinero cuando llegue. Entonces, todo eso está organizado por los abogados y no encontramos ninguna dificultad con la ejecución por la cantidad de detalles que tiene la orden de retorno. Normalmente son resoluciones de 4 o 5 páginas, pero de lo más minucioso, ya te digo, del número de maletas que se le van a reservar en la línea aérea, el vuelo, todo. Entonces, yo creo que eso ayuda mucho a que no haya problemas de ejecución, porque como abogados ya nos adelantamos cuándo va a haber un problema en cuanto hay un incumplimiento de que no te mandan el billete o no alquilan la casa, puedes volver delante del juez y pedir enseguida que haya otra audiencia. Aquí lo que hablaba Daniela antes de la intervención del juez de enlace es muy útil. A veces se utiliza, por ejemplo, el hecho de que hay una denuncia penal para decir no puedo volver hasta que no haya pruebas de que no voy a ser arrestada en el aeropuerto. Entonces tienes al juez de enlace que puede llamar a su compañero en el otro país
para que haga una comprobación si hay una orden de arresto o no, para que no se dilate el procedimiento. Eso es solo una llamada de cuestión de menos de una hora y se resuelve ese problema. Entonces, por eso la ejecución a nosotros no nos crea tantos problemas. Yo en 20 años he tenido solo un problema de ejecución, que tuve que mandar la policía a recoger a los niños, porque la madre nos estaba engañando que iba a ir al aeropuerto y a último momento no fue. A gente vê aqui que na Inglaterra a execução é muito mais detalhada. Acho que no Brasil, assim como no Chile, a gente tem alguns problemas no cumprimento. Pelo que eu percebi, Silvia, o procedimento no Chile é muito mais rápido até a sentença, né? Daí a execução da sentença é mais complexa. Os efeitos de recurso devem ser suspensivos também, como aqui, né? Para depois dessa sentença ou não. Efectivamente, lo que sucede post sentencia, incluso de segunda instancia, que también es muy breve porque tiene preferencia para ser vista sobre otro tipo de apelaciones, es, por ejemplo, como yo les contaba un poco ayer, en Chile existe lo que se denomina un tribunal constitucional, cuya misión es revisar tanto de los proyectos de ley como de las normas que ya están en vigencia si se ajustan al estándar de la Constitución. Y por lo tanto, eso no quedó regulado en la regulación de los procedimientos de la Convención de La Haya, ni quedó expresamente eliminada la posibilidad, entonces se recurre señalando que esta normativa atenta contra los principios de la Constitución. Y eso suspende la ejecución de una sentencia de restitución, puede ser hasta por 6-7 meses. Luego tenemos otra situación, alegar paralelamente una existencia de una vulneración de derechos de los niños, del niño involucrado en este caso. Otro tribunal de familia en forma paralela está resolviendo para poder proteger a ese niño de esa vulneración y dicta medidas contradictorias con esta sentencia de retorno. Nos encontramos entonces en la etapa de cumplimiento con una serie de obstáculos que al final entorpecen mucho el retorno. Y también aquí hay una diferencia que también tiene que ver con la forma latina. Los abogados en Inglaterra son agentes de la corte. Esto de decirle vayan afuera y póngase de acuerdo, yo lo encuentro casi romántico. Porque no me logro imaginar aquí que nos dijera, mire, vaya afuera y póngase de acuerdo. O sea, los dos abogados nos miraríamos como diciendo, mire, podemos tener mucho respeto el uno por el otro, pero olvídenlo. Pero te dan media hora para hacerlo y lo haces, Dani. O sea, media hora. Ya te digo que tengo un retorno que vengo tramitando hace un año y en que fijan primero que vayan a la mediación, luego que le consulten al consejero técnico que es funcionario del tribunal, luego que busquen una manera de comunicarse entre los abogados, pero todo esto a través de una forma muy... hasta que al final ha fijado una fecha de salida, pero seguramente vamos a tener algún recurso, algún problema con esa fecha de salida. Entonces, eso es lo que yo creo que necesariamente se necesita de una regulación y una legislación clara. En países como los nuestros, lo que se sigue es lo que dice la ley. É o que o Juan está dizendo aqui, que eu acho que também que é o problema do Brasil, é que muitas das sentenças elas são deficientes, né? Elas não estabelecem, assim como a Carolina nos falou, exatamente o que deve ser feito, qual é o prazo que deve ser cumprido. A Carolina me falou que me impressionou que até o número de malas que devem ser levadas e etc e tal. Aqui no Brasil... E até quem custeia, né, isso, porque é caro, né, muitas vezes o retorno, enfim, a pessoa... Né, como é que vai se proceder, em qual linha, quem vai custear a passagem, etc. As sentenças acabam determinando que o retorno, mas sem fixar prazos e critérios para esse retorno. Esse é um problema aqui também, né, Silvia? Sim, sem dúvida. A gente tem aqui, eu tive um cliente que uma vez fez uma definição dessa situação, a bola estava sempre na cara do gol para chutar, e quando ele ia chutar, ia para escanteio. Então, tem a determinação de retorno concedida, imediatamente vem um efeito suspensivo de um recurso ou de outro e impede sempre esse retorno de acontecer, né? Então, esse caso especificamente, a gente teve 5 determinações de retorno até que, de fato, ela acontecesse.
Então, é algo que é muito frustrante. Para quem já é vítima do processo como um todo, é muito difícil, né? Isso é muito complicado. É isso. A doutora Josiane está perguntando da pandemia agora, e é É exatamente a a nossa nossa última própria pergunta. pergunta, A próxima pergunta é justamente essa. Se diante da pandemia, as nossas convidadas acreditam que deve haver uma flexibilização na questão das repatriações. Eu converso com a doutora Carolina. Sí, en Inglaterra, durante la pandemia, tuvimos actividad judicial, teníamos el sistema judicial funcionando, no ha paralizado para nada. Y hemos tenido casos de sustracción durante la pandemia. Uno de mis casos, que fue una sustracción desde España, fue publicado porque fue el primer caso que la madre alegó que la menor estaría expuesta a un grave riesgo porque los niveles de infección y de fallecimientos en España eran altísimos, cuando en Inglaterra estábamos empezando. Entonces, en ese caso, el juez resolvió que la menor tenía que volver a España porque el riesgo existía, y era igual de grave que en Inglaterra o en España, porque era una pandemia que se estaba expandiendo. Es interesante que la guía práctica del artículo 13b nos habla del grave riesgo en temas de situación médica, y nos insiste que no hay que comparar los sistemas sanitarios de un país y otro cuando estamos alegando el retorno que no se llegue efectivo por el tema del COVID, sino el tratamiento. Si ese menor tendría el tratamiento que requiere en ese país donde tenía su residencia habitual. El COVID, yo creo que en Inglaterra, después de esa sentencia, que por eso fue publicada, no se ha vuelto a utilizar como grave riesgo porque ya esa sentencia lo dejó aclarado. Lo que estamos teniendo con el COVID son muchísimas retenciones. Mamás que salieron de Inglaterra durante la pandemia, se fueron a su país de origen diciendo me voy hasta que los colegios abran y ahora no quieren volver. Entonces esos son los casos prácticos que estamos viendo muchísimo. Yo creo que en octubre, noviembre, diciembre, cuando creemos que en Europa va a volver a seguir una segunda ola de contagios, la gente se va a volver más sofisticada. El sustractor cada vez es más sofisticado. Entonces yo creo que va a hacer, me adelanto ya, me anticipo a esa madre que va a insistir en que el menor tiene una condición asma o condición cardíaca, cualquier pega que haga que el retorno a un país o simplemente el viaje durante la pandemia lo ponga en un grave riesgo. Perfecto. ¿Y Dani? Bueno, lo primero es que respecto a tu último comentario, Joao, es duro compararse con Inglaterra, ¿no? Uno se siente realmente muy deprimido. No. Claro. Pero yo para animarnos, creo que tiene que ver, por ejemplo, con elementos como lo que dice Carolina, que hay un tribunal centralizado, claro, hiper especializado en la materia. Entonces, obviamente, cuando un mismo juez ha conocido de más de 100 casos, necesariamente desarrolla una sensibilidad, un conocimiento y una experiencia que le permiten dictar una sentencia con ese nivel de detalle, porque ya logra anticipar todos estos conflictos, como los que comentaba Silvia, de que iba un día al aeropuerto y no estaba, y iba otro día y se había arrancado, etc. Ya lo puede prever y entonces lo puede resolver con esa sentencia. Probablemente nosotros cuando tengamos un poco más de capacitación primero y luego experiencia, podamos ir mejorando en ese sentido. Respecto de la pandemia, también lo conversamos que justo a Carolina y a mí nos tocaron casos de sustracción en estas circunstancias. Es mucho más interesante que me haya tocado a mí porque hay menos casos aquí. Pero yo creo que aquí es importante distinguir dos cosas. Uno, que la pandemia no puede ser considerada como un grave riesgo, como excepción del 13b, para declarar como sentencia que no ha habido sustracción ilícita. Yo creo que la pandemia sí hay que considerarla eventualmente para efectos de disponer el retorno en un determinado momento. Ahora, a mí me pasó en el caso que les comentaba, en que la audiencia para el cumplimiento me tocó ir el 18 de marzo, cuando en Chile, bueno, en Brasil, estábamos como empezando con el problema.
más allá de que yo tuve que ir disfrazada como astronauta al tribunal porque yo estaba aterrorizada, entonces iba con guantes, mascarilla, etc., era evidente que el tribunal no podía disponer el retorno en ese momento. Había un problema factual. Chile había justo 2 días antes cerrado fronteras y por lo tanto de todas maneras no había vuelos para salir. Entonces, en ese sentido estoy de acuerdo que hay que flexibilizar el cumplimiento, pero no la resolución del asunto y entender que una situación como la pandemia es un grave riesgo, particularmente porque además es un absurdo si consideramos que la pandemia es absolutamente universal. Hay países que están mejor o peor y han estado mejor o peor. No sabemos, por cierto, cómo va a estar la próxima semana. Por lo tanto, no puede ser considerado en ese sentido. Y otro punto que me gustaría tocar, sabiendo que estamos pasadísimos del tiempo, es que Silvia hizo mención a los abogados que recomiendan vente a Brasil que aquí arreglamos. Yo creo que ese tipo de consejos también tienen que tener una repercusión. Y a propósito de eso traigo a colación el caso de Juana Rivas en España, en que el abogado también tuvo una sanción por recomendarle a su cliente no cumplir, etc. Tiene que ser un cambio global en todos los estamentos, en el educacional, en el judicial y también de parte de los abogados. Y obviamente, finalmente, el mejor consejo que yo me atrevo a darle a todos es que en cualquier situación de familia internacional, uno tiene que escuchar y conversar con un abogado de la otra jurisdicción que sea especialista. Porque a pesar de que uno tenga nociones de derecho en otras partes, nunca uno va a ser suficientemente especialista como para poder aconsejar a un cliente. Solo 15 segundos. España firmó el convenio en los 80, igual que Inglaterra, y no tenía un procedimiento específico. Por reuniones como esta, por este intercambio que habéis organizado vosotros, España en el 2015 legisló un procedimiento especial. Yo me invitaba muchísimo y di la vuelta a toda España hablando del procedimiento inglés. Por eso os felicito por traer este tema a este conservatorio, porque esto es lo que hace el cambio. Los compañeros nos oyen y van a utilizar lo que estamos diciendo cuando tengan un caso de sustracción. Por eso es muy oportuno tener estos intercambios. Extremamente importante. A ideia. A gente tem responsabilidade social como advogado, acima de tudo. E diante disso, não dá para compactuar de algo que vai, de fato, prejudicar a criança. Um dos casos que mais me impactou, a filha do cliente foi levada e ficou desaparecida 50 dias. Quando a mãe deu notícias, ela tinha mudado o cabelo da menina completamente, trançado inteiro. A menina já não falava português, falava uma língua local e sequer conseguia interagir com o pai. Assim, é roubar da criança todos os seus aspectos culturais, a sua família extensa, a sua realidade, a sua vida realmente. Então a gente não pode compactuar com isso. Não advoguem contra a convenção. Acho que se ficar esse nosso recado aqui dessa conferência já é bastante válido. Se o Brasil é signatário da convenção, é o que a Daniela, a Carolina e a Silvia falaram, se somos signatários da convenção, se assinamos esse contrato, temos que cumprir esse contrato, né? Temos que seguir à risca os termos desse contrato. Sobre o cumprimento da sentença, a doutora Natália nos informa aqui que a experiência que eles têm na autoridade central, a experiência brasileira é que os juízes brasileiros nunca impõem o pagamento dos custos do retorno à parte ré. Impõe sempre ao genitor que foi abandonado e aos cofres públicos em contrariedade com o que define o artigo 26 da Convenção, ou seja, não se cumpre a Convenção, nós temos que cumprir a Convenção, né? Somos signatários da Convenção, uma Convenção importantíssima e temos que cumprir. Infelizmente, aqui eu vou ter que caminhar para o encerramento, né? Porque a gente já está com adiantada hora, essa foi a nossa charla mais extensa e genial, né? Quero agradecer a Carolina e a Daniela, ustedes son tan geniales, tan brillantes, e agradeço muito mesmo, muitíssimas graças por estarem conosco, por estarem aqui com a gente,
na Ordem dos Advogados do Brasil aqui de São Paulo. Foi um prazer enorme, as portas estão sempre abertas. Mas a gente faz outras charlas, porque eu aprendi muito e não queria terminar, não queria parar de falar com vocês, mas infelizmente a gente tem uma limitação de tempo aqui. Quero agradecer a Silvia também pela participação, pelas perguntas e a todos que participaram aqui. Tem algumas perguntas que acabaram ficando, mas nós estamos com a adiantada da hora mesmo e eu vou me empenhar em copiá-las e depois passar aqui para todos. Agradeço a todos, vou dar a palavra final aqui para Carolina, para Daniela e para Silvia. Carol, muchas gracias. Daniela, muchísimas gracias también. Soy un fan de las dos queridas amigas y son maravillosas. Muchas gracias. Gracias a vosotros, de verdad ha sido un placer compartir esto con vosotros. Muchas gracias. Muito obrigada. Muito obrigada. Sí, perdonar por el idioma, perdonar. Estamos esperando con Carolina que se abran las fronteras porque vamos a ir personalmente a ver cómo van las cosas allá en Brasil en cuanto a la convención. Sí, Por favor. Muchísimas gracias, ha sido un honor la invitación. Já guardem os nossos lugares na primeira fila, em Sevilha, no Congresso, porque eu já vou cotar a passagem hoje. Gente, super obrigada. Nossa comissão agradece imensamente pela presença de vocês. Foi incrível. Temos aí um convite, então, para Sevilha 2021, para o terceiro Congresso Internacional da IUDF, o terceiro Congresso da IUDF. Estão todos convidados e vamos estreitar o relacionamento com a IUDF. Eu vou compartilhar aqui com a nossa comissão os eventos da IUDF, que estão fazendo vários também, de muito interessantes, e eu me prontifico aqui a fazer esse estreitamento das relações. Agradeço a todos que participaram, muito obrigado. Nos vemos na semana que vem, nós vamos falar do divórcio com a Maritza, diretamente dos Estados Unidos, e o Alberto Román, do México, também da IUDEFA, e com a Daniela Mussino. Então, até quinta, nós nos vemos e continuamos com os nossos diálogos. Muito obrigado a todos e um grande beijo. Obrigado. Obrigado.